Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el módulo de cinemática de fluidos, donde en la clase anterior ya habíamos distinguido entre el enfoque lagrangiano y el enfoque euleriano y habíamos definido la derivada sustancial y cómo convertirla a derivadas de variable de campo. En la clase de hoy vamos a definir en algunos libros les llaman técnicas de visualización para hacerse una idea de cómo describir el campo de flujo. Y esas tres técnicas son las líneas de corriente, líneas de trayectoria y líneas de traza. Y vamos a empezar con las líneas de corriente, que es quizás la más importante de todas. Y la definición directamente obtenida de nuestro libro de texto de Sengel y Simbala indica que una línea de corriente es una curva que en todas partes es tangente al vector velocidad local instantáneo. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a tomar un punto en el campo de flujo y vamos a definir el vector velocidad tal como lo muestra esta figura. Así que la línea que estamos tratando de dibujar representa el vector velocidad. Ahora, de acuerdo a la definición que proporciona el libro de Sengel, la línea de corriente es tangente al vector velocidad, es decir, aquí la línea de corriente debe ser tangente al vector velocidad. Si tuviéramos acá en este punto otro vector velocidad, la línea de corriente tendría que ser tangente a ese vector velocidad. Así que si tomamos en diferentes puntos el vector velocidad y obtenemos la tangente a cada uno de esos vectores velocidades, podemos construir una línea de corriente. Así que el vector velocidad está dado por las componentes x, y y z, y el vector diferencial de la línea de corriente está dado por de x en y, de y en j y de z en k. Esas son las coordenadas que definen la dirección de la línea de corriente. Ahora, de acuerdo a la definición, estas dos deben ser tangentes. Y en función de lo que hemos intentado dibujar en cuanto al primer vector velocidad que definimos en rojo con el vector de tangente, estas dos deben ser paralelos. Y eso es lo que se indica acá. El vector de R de la línea de corriente es paralelo al vector velocidad. Y acá nos preguntan a qué es igual el producto cruz de dos vectores paralelos. Y esta pregunta debe ser muy sencilla para mis estudiantes de mecánica de fluidos 1 que hasta el año pasado aún estaban viendo sus cursos de matemática. Así que el producto cruz de dos vectores paralelos debe ser igual a 0. Así que el producto cruz del vector velocidad con el vector que define el diferencial del vector de línea de corriente estaría dado por
Y este es el producto cruz de los dos vectores en cuestión. Y decíamos que esto debe ser igual a 0. ¿Y cuál es la única manera en que esto puede ser igual a 0? La única manera en que esto puede ser igual a 0 es que cada una de las componentes de este producto cruz sea idénticamente igual a 0. Así que esto debe ser igual a 0, esto igual a 0 y esto igual a 0. Aquí está expresado nuevamente el producto cruz y decíamos que cada una de sus componentes debe ser igual a 0 para satisfacer este criterio. Así que igualando a 0 la componente x, obtenemos esta expresión que puede ser expresada de esta manera, igualando a 0, y que también puede ser expresada de esta manera. Esta ecuación indica cómo las variaciones con respecto a y afectan las variaciones con respecto a z, y que ambas son funciones de las componentes y z del vector velocidad. Igualando a 0 el segundo término o la componente y del vector del producto cruz, obtenemos la relación entre dx y dz, o las variaciones en x y las variaciones en z. E igualando a 0 el último término o la componente z, obtenemos la relación entre dx y dy. Y si comparamos dx entre u, aparece en dos ecuaciones, así que dx entre u es igual a dzw y es igual a dy de v. Sin embargo, acá dy de v también era igual a dzw, así que estas tres cosas deben ser iguales, y a partir de esas relaciones podemos construir las líneas de corriente siempre y cuando conozcamos cómo varían las tres componentes del vector velocidad dentro del campo de flujo. Entonces, estas líneas que se observan aquí, por ejemplo, vamos a tomar acá tangente a este vector velocidad, tangente a este vector velocidad, y cada una de estas líneas está construida a partir de tangentes al vector velocidad. Igual, esta línea está compuesta de tangentes al vector velocidad empezando en este punto. Así que cada una de las líneas negras que se muestra en esta imagen representan líneas de corriente, pues están construidas por tangentes a los vectores velocidades observados en ese instante. ¿Y por qué hago la aclaración de que en este instante? Pues en otro instante es posible que el campo de velocidades esté definido por otras vectores velocidades o por vectores de velocidad diferentes a los que se muestran en esta imagen. Esto representa unas características XY del campo de velocidades, así que acá en esto, por lo pronto, de acuerdo a lo que muestra esta imagen, podemos encontrar v como función de x y y. Pero sabemos que v, y vamos a suponer que es un campo bidimensional, un campo bidimensional, v sería igual a u en i más v en j. Y según esta imagen podemos encontrar v en función de x y y, pero sabemos que v para ese campo bidimensional va a ser función de x, de y del tiempo. Así que lo que muestra esta imagen solo representa el campo de velocidades en un instante determinado.
Así que las líneas de corriente están asociadas con el campo de velocidades en un instante determinado. Si el campo de velocidades fuera estacionario, las líneas de corriente serían idénticas en todos los instantes. Pero si el campo de velocidades, repito, es transitorio, en otro instante, estos vectores de velocidades pueden tener magnitudes y direcciones diferentes y las líneas que construiríamos a partir de las tangentes serían diferentes a las que se muestran en esta imagen. Vamos a definir ahora las líneas de trayectoria. Nuevamente vamos a usar como referencia la definición que proporciona el libro de Sengel y Simbala. Una línea de trayectoria es la trayectoria real recorrida por una partícula de fluido durante un periodo de tiempo. Esto es ahora diferente. Ahora, ¿cómo construíamos la línea de corriente? Tomábamos un campo de velocidades en un instante determinado y uníamos las tangentes al vector velocidad en ese instante. Ahora, en la línea de trayectoria, como dice su definición, nos vamos a fijar en el recorrido que hace una partícula a lo largo de su historia. ¿Cómo se determinan las coordenadas de una línea de trayectoria? Sabemos que la componente x del vector velocidad representa la derivada de x con respecto al tiempo. V representa la derivada de y con respecto al tiempo y W la derivada de z con respecto al tiempo. Así que, ¿cómo definimos la posición x de la trayectoria de una partícula? Acá tenemos que integrar desde x0 hasta cualquier x. Y acá de 0 a cualquier tiempo en t, el producto de u por dt. Y lo mismo debemos hacer acá. Y ahora nos preocupamos por el recorrido que hace una partícula a través del tiempo. Así que vamos a buscar el campo de velocidades que teníamos en la diapositiva anterior. En un segundo vamos a regresar a ese campo de velocidades para distinguir entre línea de trayectoria y línea de corriente. Acá decíamos que teníamos que asociar un tiempo inicial de 0 con una posición inicial. Y acá nos preguntan por qué para un flujo estacionario las líneas de corriente y las líneas de trayectoria deben coincidir. Y vamos a tratar de ilustrar esto aprovechando en un solo conjunto de imágenes poder distinguir lo que representa una línea de trayectoria y lo que representa una línea de corriente. Vamos a dibujar acá. Los campos que pretendemos son iguales. Vamos a denominar esto entonces vamos a enfocarnos acá en este punto y vamos a decir que en este punto hay un vector velocidad en esta dirección. Y más acá hay otro vector velocidad en esta dirección. Y acá vamos a suponer que hay un vector velocidad en esta dirección y que la unión de esas líneas en ese instante constituye
la línea de corriente. Así que con azul vamos a representar la línea de corriente. Ahora vamos a tomar un instante T1 y acá en ese instante T1 el vector velocidad en este punto que debe coincidir con este. Ahora el vector velocidad está así. Y en este otro punto el vector velocidad, vamos a modificar el primer vector. Vamos a ponerlo un poco de esta manera. Después acá va a haber otro que hacen esto y ahora tendríamos una segunda línea de corriente que es ligeramente diferente a la primera. Entonces la línea de corriente en el instante T0 es diferente a la línea de corriente en el instante T1. Ahora veamos qué ocurre con las líneas de trayectoria. Entonces vamos a tomar, en las líneas de trayectoria tenemos que tomar partículas. Así que vamos a tomar una partícula en el instante T0. Está ubicada aquí. Si T1 es igual a T más delta T, esa partícula en este instante se va a desplazar de aquí a aquí. Pero ahora esta partícula empezó aquí en T0, pero está aquí ahora en T1. Así que ¿cuál es la velocidad que va a observar esa partícula en este nuevo instante? No va a ser la que estaba relacionada con este instante, va a ser la que encontró en este nuevo instante. Así que si en ese instante el vector velocidad ahora tiene esta dirección, entonces en ese instante la partícula va a ser influenciada por esa velocidad. Así que ahora la partícula tendrá que ir en otra dirección. Así que la trayectoria ahora seguirá esta dirección. Entonces, la línea de corriente asociada con ese instante seguía este camino. La línea de trayectoria se ve influenciada por la velocidad que observa la partícula en esa posición en un instante determinado. Ahora, ¿qué ocurre si el vector velocidad fuese estacionario? Vamos a mantener la línea de... Acá habíamos indicado que el vector velocidad en este punto seguía esta dirección y que eso permitía definir unas líneas de corriente en estas direcciones. Ahora vamos a tomar nuevamente una partícula empezando aquí, pero ahora vamos a suponer que el campo de velocidades es estacionario. Así que en el instante T0 la partícula está aquí, en un instante T más delta T va a estar aquí. Así que este es el recorrido que hace. Ahora aquí es T más delta T, pero ¿qué velocidad va a observar la partícula en este instante? Va a observar exactamente la misma velocidad que tenía el campo de velocidades en el instante anterior, porque ahora el campo es estacionario. Así que ahora la partícula se va a ver influenciada por una velocidad que lo va a empujar hacia acá. Luego va a ser influenciada por la misma velocidad que había en el instante anterior en este nuevo punto. Y como podemos observar, el recorrido que va a hacer esa partícula específica es idéntico a la línea de corriente. ¿Por qué? Porque el campo de velocidades no varía con el tiempo. Si el campo de velocidades variara de instante a instante, la velocidad que va a encontrar la partícula en un punto determinado va a ser diferente a la que había en el instante anterior que definía otras líneas de corriente. Así que hemos buscado hacer entender por qué en el flujo estacionario las líneas de corriente y las líneas de trayectoria concuerdan. La última
manera de visualizar el flujo está constituido por las líneas de traza, que es quizás el más difícil de entender o el más difícil de visualizar. Y el libro de texto de Zengele Simbala define las líneas de traza como una línea que es el lugar geométrico de las partículas de fluido que han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el flujo. Y esto suena aún más extraño que cualquier otra definición que hayamos visto en este módulo. Entonces vamos a ver qué significa esto de manera secuencial por un punto prescrito en el fluido. Vamos a ver líneas de corriente. Están definidas por el campo de velocidad en un instante determinado. Líneas de trayectoria es el recorrido de una partícula a través del tiempo. Líneas de traza está definido por partículas que iniciaron su movimiento en un punto determinado. Y fijo. Vamos a ver eso qué significa. Vamos a decir que este es el punto que hemos decidido como punto determinado, punto fijo. Y vamos a definir tiempo igual a 0. En el tiempo igual a 0 sale la partícula 1. Entonces acá en el tiempo 0 sale la partícula 1. ¿Dónde sale? Sale de este punto. Entonces, ¿qué recorrido sigue esa partícula? Esa partícula después de 7 segundos. Así que esta es en T7. Vamos a llamarle a T0. Vamos a modificar esto. Entonces, estamos acá. En T0, la partícula 1 ocupa la posición fija. Así que cuando el tiempo es 0, la partícula que va a estar aquí es la partícula 1. Ahora en T1, la partícula 2 ocupa la posición fija. Es decir, ahora en el instante T1, ¿dónde debe estar la partícula 1? La partícula 1 debe estar en otro lugar donde lo haya enviado el campo de velocidades que existía en ese momento, en el momento en que pasó por el punto fijo. Así que un instante más adelante, ahora la partícula 1 va a estar aquí y la que va a estar acá es la partícula 2. Ahora aquí va a estar la partícula 2. En un instante T2, la partícula 3 va a ocupar el punto fijo. Entonces la partícula 1 debe desplazarse a otro punto. Acá este es ahora la 2 y esta es la 3.
Y si vamos repitiendo esta secuencia a lo largo del tiempo, después de, en el instante T7, la partícula 8 es la que está en este punto. La partícula 1 ahora está acá, la partícula 2 acá, la 3 acá, la 4, 5, 6 y 7, que define la ubicación de estas partículas, la velocidad que observa cada una de ellas en un instante determinado. Entonces, ¿qué define la línea de traza? La línea de traza se define por la unión de la posición de cada una de esas partículas que en diferentes instantes ocuparon esta posición. Entonces, todas las partículas que están asociadas con una línea de traza tienen en común que en un instante determinado ocuparon una posición definida dentro del campo de velocidades. Nos vuelven a preguntar por qué para un flujo estacionario las líneas de corriente, las líneas de trayectoria y las líneas de traza concuerdan. Nuevamente, en qué punto debe ocupar la partícula 1 si el campo de velocidades es estacionario. Su recorrido depende de un solo campo de velocidades. Ahora, la siguiente partícula 2, que salió un delta t más adelante, que define su recorrido, está definido por el campo de velocidades que observe esa partícula, que va a ser el mismo que observó la partícula 1. Así que la partícula 2 va a seguir el mismo camino que siguió la partícula 1, solo que va a estar ubicada en una posición diferente, pues salió del punto fijo en un instante más adelante. Lo mismo va a ocurrir con la partícula 3, la partícula 4 y la unión de esa línea que une a todas esas partículas va a ser idéntica a la trayectoria que siguió la primera partícula. Y además va a ser idéntica a la línea de corriente definida por el campo de velocidades. Para establecer las líneas de traza, nuevamente usamos la definición de velocidad en X derivada de la posición en X con respecto al tiempo, componente Y del vector velocidad, derivada de Y con respecto al tiempo y W derivada de Z con respecto al tiempo. Y para definir la línea de traza, nuevamente tenemos que asociar una posición determinada, pero con un tiempo de inyección, y ese tiempo de inyección no es un tiempo inicial. Cada partícula va a pasar por el punto X0, Y0, Z0 en un tiempo diferente. Por ejemplo, la partícula 1 decíamos que su tiempo de inyección era T0. Para la partícula 8 su tiempo de inyección era T7. Así que en un tiempo de inyección diferente, cada partícula debe ocupar la misma posición. Y para ilustrar estas tres maneras de visualizar el flujo, vamos a resolver este ejemplo. Y para describir este ejemplo, vamos a utilizar un video que está generado desde el año pasado. Así que vamos a usar el video descriptivo de este ejemplo que fue generado el año pasado. Y con esto vamos a concluir esta grabación y, repito, haremos disponible el video de la solución del ejemplo que fue generado el año pasado. Hasta la próxima, jóvenes.